Llegaron con la ropa justa, un bolso y la fe, los pies hundidos en el barro y un nombre por hacer. Virasoro era una idea, un claro en el papel, madera, lluvia y esperanza, y el humo del ayer. Relatos de un siglo en cada mano cansada, en cada calle de tierra que se volvió iluminada. Relatos de un siglo que el tiempo nunca deshace. Casa Lascano, mercería, lanas, telas, de todo. Avenida Lavalle, esquina Sargento Cabral. De lunes a viernes de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30. Casa Lascano, sábados de 8 a 1 y de tarde no abrimos. 3756 56 46 55. Casa Lascanos, número 1 en mercería. Comercial Irupé, sí, Maxim Kiosco y Librería, la esquina donde encontrás de todo. Imperdible, venía a visitarnos. ¿Dónde? Avenida Lavalle, esquina Félix de Azara, donde vas a encontrar todos los artículos que vos buscas, desde mochilas, cuadernos, libros, cuentos, lápices, toda la variedad impresionante, cuentos de colores y mucho más. Todo en librería, artículos escolares, fotocopias, impresiones. Maxi Kiosco, todos los repuestos. Vení a Comercial Irupé, Librería Irupé, pinturas, crayones, todo en cotillón. Impresionante todo lo que tenemos. Vení a conocernos en la esquina de Lavalle y Félix de Azara. Fotocopias, repuestos, carpetas y grandes ofertas. Todos los días te esperamos en la Avenida Lavalle y Félix de Azara. Cartulinas, afiches y mucho más. Vení a Comercial Irupé, número 1 en todo el centro. Casa Lascano, mercería, lanas, telas, de todo. Avenida Lavalle, esquina Sargento Cabral. De lunes a viernes de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30. Casa Lascano. Bueno, hoy Relatos de un siglo tiene el honor de conversar con una familia que contribuyó mucho al crecimiento de nuestra ciudad, de Virasoro, y nos queremos meter un poquito en la historia de Antonio Demetrio Pintos. Buen día, nos acompañan hoy Blanca Clotilde Pintos y María Pompeya Pintos. Buen día, ¿cómo están? Buen día, ante todo buen día. Muchas gracias por estar acá. Bueno, queríamos llegar a este hogar porque queríamos conocer un poquito la historia de Antonio, ¿sí? Cómo llegó a Virasoro, de dónde viene él. Cuéntenos un poquito. Bueno, nuestro padre vino de Brasil a Argentina, se instaló en el campo a trabajar con un señor estanciero. Bueno, años a... ¿Y por qué él decide venir a Argentina desde Brasil? Y porque le gustaba, tenía muchos amigos acá, le gustaba y vino a trabajar para acá. Él nació en Brasil. Nació en Brasil. Y sí. Después de grande, ¿a qué edad vino para acá? De grande, no sé, creo que 95 años más o menos. Ahí ya dijo, bueno, me voy para Argentina. Sí, y bueno, en Argentina se casó, formó una familia grande. ¿Con quién se casó? Con nuestra mamá Máxima de María Ramírez. Máxima. ¿Y ahí tuvieron cuántos hijos? 11 chicos. 11 hermanos son. 11 hermanos. ¿Cuántas mujeres y cuántos varones? Hermanos, 6 mujeres. 6 mujeres y 5 varones. Sí. ¿Y viven todos o todavía no? No, varios ya no están. Ya no están. Ya no están. Somos poquitos los que estamos quedando. ¿Y todos los hijos son de acá de Argentina? Sí, todos argentinos. ¿Ya no tuvo ninguno en Brasil? No. Todo lo que allá tenía otra familia, bueno, pero estaban separados, bueno,
esto ya hay otra familia en Argentina. Creó una nueva familia acá en Sí, Argentina. acá una nueva familia. ¿Y cuando llegaron a Argentina, en qué parte fueron? ¿A Corrientes? ¿A dónde? Sí, a Corrientes. ¿Vinieron directamente acá a Virasoro? Sí, acá. Directamente acá compró este terreno, formó su Eso te iba a preguntar, ¿por qué esta esquina? ¿Qué había en esta esquina? No sé si alguna vez le comentó, le dijeron. No, pero no Bueno, había campo, nada. ¿no? Acá era todo campo y él buscaba para comprar y compró porque era todo campo, no había nada. ¿Y estaba en la ruta o no? La ruta 14 Sí. sí, pero está acá no. Ajá. Está, La circunvalación la no. circunvalación no. Recordemos, bueno, para que la gente que está mirando, Sí. estamos en la esquina casi de la ruta y la circunvalación, ¿no? Claro, sí, ahora sí. Y bueno, ahí encontró este lugar y compró. Compró este lugar, hizo su casa, todo. Sí. Acá crecimos todo. Entonces compra este terreno y ahí empieza a edificar su casa. Sí. ¿Ustedes ya automáticamente que él llegó, ya nació algún hijo o no? Sí, sí, ¿Enseguida tuvo el primer hijo? sí. Tengo otro hermano, Ajá. después sigo yo y bueno. Y ahí, después, ¿cómo decidió? Él nació y fue creando la empresa de la oblería. sí. ¿Cómo nació eso de la oblería? Y él porque quería ser una persona independiente. Primero tenía negocio, comercio, de Ajá. ramos generales. Y ¿El negocio estaba acá? sí, acá. Ajá. Entonces le entregó a mamá el negocio y él se dedicó, pero ya antes igual ya empezó con el tema de la ladrillería. Bueno, quería ser independiente. Pero sabía ese oficio, digamos. Sí, sí, ya él había aprendido ya de joven y entonces siguió con eso. ¿Y acá se hacían los ladrillos o dónde? No, él alquilaba así lugares Alquilaba un lugar. para él trabajar así. Ajá. Y ahí eran ladrillos prensados. Y primero empezó con el ladrillo común y luego más adelante empezó con el ladrillo prensado. Y dicho sea de paso, de las dos calidades hacía. De las dos, sí, me imagino que sí. Sí, pero se vendía mucho. Sí, dicen que fue uno de los mejores ladrillos que estaba en la época, ¿no? En esa época que yo, sabía que de ladrillo prensado era él y había otro señor que no recuerdo el nombre. Hacía lo mismo. Que también, viste, pero después creo que terminó, no me acuerdo el nombre del señor. Pero ladrillo común, viste, había varios, pero él tenía mucho éxito con su venta de materiales. ¿Estamos hablando en qué año más o menos? Mira, imagínate, el 60 en adelante, sí. O sea, él vino ya en el 60 por ahí, un poquito antes, 55 por ahí. Y poner más o menos que vino acá sería en el 58, 59, por ahí creo yo, ¿no? Y ya 60, 60 y pico ya empezó con su empresa. Claro. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? La empresa de él, La Suerte. La Suerte. Sí. Ladrillo, La Suerte. Ladrillería La Suerte. Sí, tenía todos los sellitos, todo así. Y bueno, tu mamá manejaba lo que es el almacén acá. Sí. Y me contaron también que era un habitual de que venían muchos grupos de música y se reunían acá en este boliche, ¿no? Ah, sí, viste que hay siempre locales que tocan música, sí, siempre. ¿Han venido cantantes famosos, digamos, de chamamé? Cantantes famosos, no, viste que hay siempre locales, que hay grupitos que tocan de oído, como dice, ¿no? Que se dice por acá. Pero así famoso, ¿no? Ya su serenata, bailaban. Se armaba tipo un fogón, así. Sí, se armaba así, se armaba bailanta. Ajá. Y grupos de personas que venían de distintas índoles, de distintos lados venían. Y claro, era mucha clientela, venía de todo lo que de los campos, de las estancias, que ellos prácticamente se surgía acá, porque acá era un ramo general. Claro, compraba de todo. Recordemos que este lugar... No, decía, recordemos que este lugar venían artistas famosos que, o sea, en ese momento no eran tan famosos, pero después fueron famosos, ¿no? Pues que sí, no sé. Como Tancio Cocumarola, cuando fallece, dice que pasó por acá, en su recorrida. Isaac Abibol también. Falleció, que pasaron, viste que todos le tocan música. Claro. De Alvear, ¿no es cierto? No sé si estuve internado en Capital de Corrientes, no sé exactamente cuando falleció. ¿Estuviste en ese momento o no? No estuve, pasaron acá por la ruta, pero no miramos, sí, pero no participamos. ¿Viste? Porque ya venían de caravana eso. Claro, tipo una caravana de despedida. Sí, porque a los músicos le tocan música, ¿no? Y me imagino, bueno, estratégico este lugar porque
venían de otros lados y pasaban y lo primero que veían era este lugar. Y porque era, viste, que el último negocio acá, viste, había bebida, había de todo en general, viste. Ramo Sí. general, había ropa, Sí, sí, sí. lo que buscaba, había. Y Claro, siempre- pero me imagino que la gente que venía por la ruta desembocaba acá. Siempre era la salida acá, viste. Y cuando Exacto. la entrada también acá. Sí, Viste sí. que antes había la feria de ganado acá. Claro. Y entonces mucha gente venían así a tomar una copa, a comer algo. Claro, y dicen que, bueno, antes, ahora hay camiones, pero antes venían, lo traían hacia el ganado a pie, digamos. Sí, pasaba. Sí. O sea, del traslado compraban acá, Eso. pero después tenía que llevar el ganado Tenía a que pie. llevar a la feria, había remate, todo acá. Y después estaba el tren también que llevaba ganado, traía ganado. Me, Estaba con- muy lindo todo. me contaron también que Virasoro vendía leche a Misiones. No sé si ustedes escucharon esa parte. No, yo al menos no. Debe ser, no sé, que no. Acá nosotros mamá tenía lechera, se ordeñaba y se tenía vendía. lo propio nuestro de nuestra industria. Pero no llegaron nunca a comercializar. No. Se vendía acá local, a la gente Ah, de local acá. sí. Venían a comprar, viste, pero así, trasladando, supongamos, a otros lugares, así, ¿no? ¿Y conocieron el carro polaco ese que andaba en esa época o no llegaron a conocer? Un carro polaco es lo que venían a vender. decía, Claro, los esos que vendedores. trasladaban gente, que trasladaban cosas, tipo mudanza de hoy, ¿no? No, yo al menos no me acuerdo, puede ser que Él dice los surquis. los Los surquis. surquis había. Claro, tipo los tipo surquis, carretas Sí, eran los largas. surquis había, sí. Había los- Exacto, decían carro No, polaco. no había mucho, pero había los surquis. Sí, Exactamente. ya estaban desapareciendo, Sí. parece, ¿no? Se va modernizando. Y bueno, de acá me dijeron se fue para el lado de San Justo también, se trasladó a la empresa y ahí se instaló y empezó a vender mucho más. Sí, ahí él compró su lugarcito. Ah, compró el lugar. Compró su lugar porque, como te dije anteriormente, Él él rentaba. alquilaba. El alquilaba Ah, acá claro. y no más Navaja. Ah, La y- propiedad de. Y ahí consiguió y se fue después para allá. consiguió en Dalcolmo. Ah, Dalcomún. Y ahí en Dalcolmo empezó con la ladrillería, lo que era la ladrillería, prensado, todo lo que es prensado. Y bueno, dicen, bueno, Después recién compró allá. cuando compra en San Justo, los que estaban construyendo Virasoro, los edificios de escuela y varios lugares, iban a la ladrillería de, Sí. de Don Antonio porque Prácticamente ya desde acá de la ladrillería de acá de Omar Navaja, él ya donaba para los colegios, porque ahí ya estaba la 202 y todo, de ahí él donó para muchos colegios. Colegios, hospitales, policía, etcétera, etcétera. Y o bueno, sea, la base de los edificios de Virasoro lo hizo Don Antonio. pero sí, Sí, porque la sí. mayoría y venían gente a comprarle materiales de Santo Tomé, de Paso Los Libres, de varios lugares le venían a comprar. De los camiones que Sí, venían. en ese momento no, o sea, no se sacaba muchas fotos, pero ver esa fábrica era impresionante la cantidad, venían de Paso Los Libres, Apóstoles, Ituzaingó, Capital del Corriente, de muchos lugares venía y eran los desfiladeros de camiones Y cu- a llevar ladrillo, y eran los hornos gigantes, impresionantes las cantidades, miles y miles con las compuertas que había. pero ahí eso te iba a decir, ¿cómo? Él le armó todos los hornos, ¿no? Iba haciendo. Y él contrató gente, me imagino, Sí, con sus empleados, con sus hijos, porque trabajaba con sus hijos también. Ah, ya incorporó con los hijos. Con los hijos trabajamos todos los hijos. ¿Ustedes también se metían ahí? Sí, nosotros también laburamos. A la par de los varones. A la par. Y está bien, está bien. En esa época había que Pero era más difícil todo, ¿no? Antes Y era sí. más difícil, ¿no? Es como ahora, yo veo que ahora es más fácil para todos, me parece. ¿Viste? ¿Cómo Antes era armar el ladrillo? ¿Se acuerdan? uno o sea- sabe mejor. Y el ladrillo, él tenía un componente que tenía distintos tipos de tierra que él pintaba. Y bueno, eso te iba a decir. Tierra ñaú y un montón de tierra. ¿Y de dónde Había- sacaban todo ese y material? él saca del bañado. Estaba Y cerca. complementaba. Acá en la ladrillería que era común, era mucho con el abono de la vaca, del caballo, se compraban los campos, iba el camión de él porque él tenía un camión que él compraba y venía y con lo que es el destierro de los animales, con eso él armaba todo para el ladrillo común. Ajá, Y después ya lo que es el ladrillo prensado ya es más delicado. claro. Tenía cuatro tipos de tierra que él juntaba, él estudiaba mucho la base de las tierras, los componentes, O sea, porque es algo muy delicado. Seleccionaba la tierra para el prensado, digamos. Sí, sí, sí.
sí, era muy delicado porque era ya todo con maquinaria. ¿Y Muy el delicado. tema del barro lo hacía él mismo o hacía a caballo? No sé cómo se No, hace. juntaba ahí, tenía una pala mecánica que ya se compró la pala mecánica, el arado, se ponía todo como un campamento, así todo como un campo, y ahí se iba juntando las tierras, y pasaba el arado, iba juntando, entreverando. Claro, sí. Y después cuando se traía ya para la máquina, nuevamente se mojaba, y ahí se iba otra vez entre los empleados con palas, todo. ¿Y te todo acordás más o manual, menos como dice. la cantidad de por día que fabricaban? Y fabricaba bastante, más de 10.000, más de 10.000. Por día. Sí, más de 10.000 por día. O sea, laburaban a full. Corríamos, éramos 4 o 5 carretilleros y mujeres y andamos. Teníamos que ir cuidadosos porque eso se cuida, eso no se tiene que dañar los costados, eso no tenía que tomar viento. Ah, todo un proceso. No, es todo un proceso. Si tomaba viento, eso se agrietaba, se partía. Y ahí ya descartaban. Y ahí se pasaba un plano, después se pasaba otro plano, después se pasaba otro plano, iba todo un proceso y todo un cuidado para después recién llegar al horno. Claro. Casa Lascano, Avenida Lavalle, esquina Sargento Cabral. Vas a encontrar lo que vos estás buscando: lanas, cinta, hilo, aguja, todo para coser y fabricar en Casa Lascano, mercería en general. Vení, te esperamos. Estamos abiertos todos los días hasta el sábado al mediodía. Tenemos todo lo que vos buscás en mercería. Cable a Tierra, conectamos tu mundo, energizamos tu vida. Avenida Lavalle 712. Electricidad, internet, seguridad y servicios. 3756 48 27 44. Cable a Tierra. Comercial Irupé, sí, Maxim Kiosco y Librería, la esquina donde encontrás de todo. Imperdible, venía a visitarnos, donde Avenida Lavalle, esquina Félix de Azara, donde vas a encontrar todos los artículos que vos buscas, desde mochilas, cuadernos, libros, cuentos, lápices, toda la variedad impresionante, cuentos de colores y mucho más, crayones, témperas. También tenemos repuestos de agendas y carpetas, indumentaria para la escuela, en lápices, toda la variedad y todas las marcas. Todos los mejores precios para vos. En cotillón y regalería, de todo. Vení a Comercial Irupé, vas a encontrar lo que vos estás buscando. Todo lo que te hace falta está aquí. Fotocopia, impresiones, cuadernos, carpetas, repuestos, toda la variedad y tamaño. Afiches, cartulinas, libros. Impresionante. En pintura tenemos de todo, acrílico, acuarela. Sí, en Comercial Irupé vas a encontrar lo que estás buscando. Avenida Lavalle, esquina Félix de Azara. Te esperamos. El verano es un reino, su pasión genuina, con la manguera en mano y su sonrisa divina, sacando hojas muertas, la limpieza avanza con acuarios, piscinas. Tu verano es una danza, cada chapoteo, cada rayo del sol, con Julio a tu lado, nada es un torbellino. Mantenimiento de piscinas, brillo sin fin. Con Julio de Acuarios, la vida es un festín. Bajo el sol resplandeciente, todos a disfrutar en aguas cristalonas. Vamos a soñar. Y bueno, algún edificio me decía, bueno, escuelas, hospitales, todo eso. ¿Qué significó crecer en Virasoro y saber que muchas construcciones, ¿no? Han sido elaboradas por los ladrillos de don Antonio? Y es un orgullo para nosotros como hijos, ¿no?
sí. Y cuénteme un poquito, ¿hasta qué año duró ese proceso, digamos, de la fábrica? Sí, 2003, 2005, por ahí. O sea, poquito, ¿no? Más o menos, sí. Y ahí, bueno, ¿qué año fallece él? Él falleció en el 2010, no me acuerdo. 2000, sí. 2010, o sea, pero hasta allá ella no trabajaba más. No, ahí él ya no trabajaba más. porque ¿Cuántos años tenía él? 85. Ah, ya estaba grande. Sí, ya sabía. Él 80. trabajó hasta lo último, pero ya después, viste, la edad, la salud, viste que uno Y sí, ya se va a quedar. ya le delegó a los hijos, encárguense Sí, ustedes. ya quedó para los hijos, sí. Y bueno, ¿pero sigue en funcionamiento o no? No, Ya no, no, los hijos no. no quisieron Le seguir. dieron la baja y todo. Le Quedó dieron- todas las maquinarias ahí para trabajar, pero los hijos, Sí. cada uno siguió su... ¿Y eso sigue siendo de ustedes? El lugar, las máquinas, todo. Sí, de los hijos. O sea, está pendiente Sí, ahí. sí, sí, de los hijos. O sea, el día de mañana, si alguno de ¿Quiere los hijos de trabajar? ustedes quiere trabajar, puede ir a hacer ladrillo, ¿eh? Si quiere trabajar, tiene lugar. Hay, El que hay- quiere es que pasa que no quieren más la gente trabajar. hay uno de los hijos, Cristian, que se llama, que lo vamos a ver si le llevamos para allá a ver si te hace unos ladrillos, ¿eh? Lo ponemos a trabajar. Ese ya es nieto. Sería Nieto, claro, nieto de Sí, Antonio, porque pero hijo de los ustedes. Nietos, sí. Los nietos también él hacía trabajar a los nietos. Ah, ¿llegó a hacerlo trabajar? Sí, los nietos él llegó a hacer trabajar a los nietos, sí. Ah, está bien, Él nos aprovechó. instruía, nos enseñaba, él nos manejaba cómo nosotros teníamos que ser emprendedores en distintas áreas. porque acá había Estudie, de que todo. trabaje, pues decía estudiar y trabajar, ¿no? Claro. Ser una persona de bien, tratar de ser una persona honesta. Y bueno, ese era un orgullo para él, para nosotros, para todos, porque aprendimos, ¿no? A cuidar, a ahorrar, a ser persona de bien. ¿Y la escuela, ustedes fueron a la escuela, me imagino? Sí, O sea, llegaron a ir a la escuela, ¿no? Sí, sí, Vamos, era el si no- trabajo y el estudio. Ah, las dos cosas, por eso. Así andamos. por eso Ah, te digo, está bien. él decía trabajar, estudiar, y para nosotros es un orgullo, ¿no? Porque nos Nosotros- enseñó, porque viste que hay padres que no le importa si trabajás, Claro. si estudiás, ¿no? Tiempo era tiempo Decía, duro para nosotros. era difícil antes. Sí, estamos también. Y bueno, ¿recuerdan un poquito de cómo era ese proceso mientras ustedes o él estuvo acá en Virasoro? ¿Cómo era Virasoro? Aparte de que sea de esta zona campo, ¿qué más había en Virasoro en ese momento? ¿Recuerdan? Acá, por ejemplo, esto acá no había. Esto O sea, no existían las la calles. circunvalación se donó acá esto. Esto es lo que está La porque era- y de la circunvalación- cantidad de O sea, plantas. vamos a repasar. Esto era campo que pertenecía a don Antonio y Sí. él donó esta parte para que se haga la circunvalación. para que se haga la circunvalación. Así es. Si él no había donado, Ajá. sí, como vio lo que era una parte, pero prácticamente después donó todo, desde acá hasta allá se donó todo, Porque casi hasta eran la curva, Grandísimo. porque era la mitad de la vecina y la mitad nuestro, pero después donó todo, prácticamente todo lo que era acá las circunvalaciones, prácticamente él donó todo, hasta la curva. Ajá. Y se sacó cantidad, porque acá tenía frutales, cantidad de plantas frutales que se sacó, ¿no? Más o menos qué especie había? Había de todo, mandarina, pomelo, palda, ananá, A todos cítricos, ¿eh? todo cítrico, porque él cuando compró acá ya él plantó todas esas cosas, ¿no? O sea, no había nada, era Acá monte. era todo, no había nada. Él hizo todo, empezó todo. Bueno, seguimos con don Antonio, bueno, que estamos hablando de la donación de esta parte de la circunvalación, que también me dicen que hay la base de ladrillos, Sí, una base de ladrillo, lo que es allá la entrada, en aquel sector. tipo adoquines vendría a ser, Sí, sí. como ahí en el Celso Silva, ahí al lado del Celso Silva, hay Sí, tipo un porque adoquines. él siempre la entrada de lo que eran las máquinas y los camiones siempre lo llenaba con ladrillo para que quede firme. Ah, claro. Por el barro, todo. Sí. Claro, para evitar el tema del barro, Sí. sí. Exactamente. Me imagino que va a haber muchas, pero alguna anécdota que recuerden, que se recuerden ahí de chicos o de más grandes con don Antonio, No sé, en este momento, viste que no me acuerdo. haciendo ladrillo,
o no le mandaba, anda a prender fuego el horno, o Ah, no, cosas. él era también muy matero, ¿viste? Otra cosa también le gustaba el asado. Si se quería comer un asado, no era necesario ser mediodía, un 9 de julio, cualquier hora, cualquier momento, ¿viste? A las Decía 5 de cuando la uno- tarde hacer el asado, Sí, o a la mañana, a las 9, a las 8 podía ser, ¿viste? ¿verdad? Decía a la hora que uno quiere comer, tiene que comer, decía. ¿Está bien? Un buen asado, le gustaba, sí. No, él era una persona muy educada, muy comunicativo. Y con las animales me personas. imagino que Le tenía gustaba entonces, dar ¿no? consejos Sí. siempre, ¿viste? Animales sí, teníamos cabeza de ganado. Las ordeñaba, se hacía el queso, se hacía la farina, ¿Verdad? muchas cosas se hacía acá. Teníamos el horno grande para hacer pan casero, que se hacían. Y me imagino que deben extrañar todo eso, ¿o no? Se preparaba el maíz para hacer el locro, el mortero, ¿viste? Se hacía todo. Me acuerdo que comprábamos la hoja de la yerba y pisábamos en el mortero, ¿viste? La canchera que hice, preparábamos la yerba. Acá se hacía todo, la mayoría de cosas para comer, de consumo, se hacía todo. La farina, el almidón, de todo. O sea, El poroto, tenemos dos expertas en la materia, digamos. ¿Y no tienen ganas de volver a hacer esas cosas o no? ¿No No. extrañan? Hemos laburado Es más fácil tanto ir a que- comprar al almacén ya elaborado. No, nosotros podemos hacer, nosotros hacemos lo que podemos hacer. Que aprendimos con Lo que mamá. nosotros y aprendimos, decimos, lo que nuestros viejos nos enseñaron. Y algo que diga, bueno, esto me sale re bien, me enseñó mi mamá, ¿qué pueden decir? Y yo trato de hacer cosas como ella hacía, los dulces, el locro, ¿Comieron las locro? papas fritas, Locro, el pan poroto. casero, cosas que yo veía cómo ella hacía, porque No, yo aparte ella miraba. nos enseñaba también, ¿viste? Tiene que ser así, ¿viste? Estamos madre, buscando, muy- yendo a los 100 años de Virasoro, la comida típica de Virasoro. ¿Cuál dirían ustedes que puede ser la comida típica de Virasoro? Y acá era mucho el locro. Mucho el locro. Mayormente, viste que dice, chipa se come acá, pero Sí. viene de Paraguay. Sí, La torta frita que hacen pan casero, no sé, ¿viste? Que pan bocado. ya está toda una mezcla Está todo ahora. inventado. Ahora ya está toda una mezcla, ¿viste? Acá no había lo que no Paraguay. encontraba calabaza, hasta acá no sé cuántas plantas de naranja había, pomelo, naranja, limón, venían de afuera con los cajones, llevaban los cajones. Porque de era fruta, naranja injerta, ¿viste? La mandioca. hermosa. Vemos que todavía siguen habiendo algunas plantas. Sí, Algunas sí. quedan todavía. ¿Viste? Y de acá hasta allá al fondo era todo maíz, poroto, no había lo que no se plantaba, se iban los camiones, ahí había otro sector que él tenía que alquilaba y plantábamos mujeres, varones, todo a la asada, carpí, a limpiar. Para él no había fin de semana, cuando tenía que trabajar no había fin de semana. No había. Llueva, tormenta, enfermo, no enfermo, decía, trabajar que se va a Decía, dijo, el trabajo te sana, te cura, decía, ¿no? Viste que hay una broma que dice, ¿no? Así que trabajen los enfermos, dicen siempre. Calavera Nochilla, dijo. Y cuando te tocaba laburar con él, agárrate Catalina, porque él te tiraba de 5, de 10 y a barajar, no me interesa, vos a barajar. Te tiraba lo que te tiraba. Les pregunto, ¿recuerdan que él haya volvido a Brasil en algún momento o no? ¿O dijo, quiero volver o no? No. ¿Siguió acá y se instaló acá? Siguió acá, se instaló acá, que nosotros sepamos. Yo nunca recuerdo que él volvió a Brasil. No, fue unas últimas veces. ¿Qué dificultades pero así. encontró? ¿Qué dificultades encontró él en el proceso? ¿Había dificultades? Sí, que yo me imagino, ¿había luz normal, agua o cómo era? Todo me gustaba. Me encantaba todo. No tenía problema. No tenía problema, le gustaba. Él estaba enamorado de la tierra, enamorado del lugar y encontró el amor de su vida, como dijo. Y creo que no extrañaba. ¿La mamá de ustedes es argentina? Sí. O sea que él la conoció acá. Sí. ¿Se acuerdan o le contó dónde? Argentina y Correntina. Él dice que le vio en un baile, porque el abuelo le llevaba a bailar a la abuela. Y dice que él en un baile le vio a la abuela, mi mamá. Y dice que le miró. Y después llegó a la casa de la abuela a pedir la mano. Mira. La muchacha. Y dice que él pidió la mano a la muchacha. En 15, 20 días se casó.
estaba apurado para casarse, no Rápido. quería perder la Dice que cuando Martín se descuidó, él apareció con el vestido, con el zapato, estaba apurado para casarse, Con quería todo. casarse. Completo. Mi mamá feliz de la vida, porque Le gustó también. mamá estaba enamorada de él y ella dice que decía que ella quería enamorarse del brasilero. Un brasilero que tenga buena pinta, Que sea trabajador, que sea sobre todo. trabajador, que sea un hombre de respeto, de valor, él se hacía respetar, él no dejaba que le falten los respetos, el que usa un 38 en la cintura y usa el respeto, valores, como dice, valores, nunca sobrepasar respeto. A él le respetaba mucho, la policía acá le respetaba mucho, él era un hombre muy respetado, pero él no faltaba el respeto tampoco. Es uno de los pioneros que ha creado y formado este Virasoro, que fueron mayormente por personas que llegaron, ¿no?, de otros lados. Muchos han llegado por las Marías, ¿sí? Sí. Acá las Marías prácticamente eran amigos de él, venía, pasaban el día tomando mate con él, las Marías, los Navajas, Ahí, los eso. Vizcaichipe, el de la Rosera de... Le habrán pedido, me imagino, ladrillos. No, la Rosera Estorpio, don Estorpio era re amigo de él, pasaba el día tomando mate con él, charlando, siempre dio buenos consejos. Acá Tarzán le dio muy buenos consejos. Tarzán estaba abajo, no quería. Tarzán, estamos hablando de la empresa que está ahora acá. Sí, la tornería Tarzán, él ayudó muchísimo. Él siempre le dio consejos como un padre, siempre le dio muy buenos consejos acá. Y gracias a eso remontó, puso los pies sobre la tierra, porque estaba pasando un proceso ese varón también, y recuperó su familia, salió adelante, pero él ayudó mucho a Tornería Tarzán, a Machado también. Machado se levantó de las ayudas y los consejos que papá le daba. Papá le daba muchos consejos como un padre. Y él se levantó mucho, porque lo que es Machado, él trabajaba en el municipio. Antes de eso, él con su papá vendía leche en la calle. Eran gente de trabajo. Muy trabajador, era también brasilero y muy trabajador. O sea, aparte de don Antonio, vino otros compañeros de Brasil, han venido. Supuestamente, bueno, yo no sé si él lo conoció acá, viste, también, pero sé que eran muy amigos y personas muy trabajadoras también, el papá de Machado, de Hugo Amancino, porque son varios. Sí, sí. Son varios ellos también, así que... Hablando un poquito de las plantas, me imagino que habrá traído alguna de Brasil o no, alguna planta brasilera y los pinos que fueron quedando, digamos, en la casa. Sí, la planta esta, ¿cómo es que se llama? Esta es la que es dura acá. Las nueces. Las nueces trajo de Brasil. Ah, las nueces. Después el otro que es de remedio que está ahí. Atrás. Hay tantas plantas que ya ni te acordás. Sí, hubo plantas que trajo de allá de Brasil. Y los ladrillos, obviamente, hizo la casa con los ladrillos de él. Sí. No va a ser con los otros. Y esta como las plantas de salida que está ahí, eso le donó las Marías, le regaló las plantitas, eso que están hermosas. ¿Viste? Sí, esas plantas. Las Marías le querían le donaba, le daba cosas así. Tuvo buena, digamos... No, y aparte le compraban siempre materiales a las Marías, Claro. compraron muchos materiales, no solo para acá, para las Marías, para la empresa, sino llevando para afuera también. Una buena amistad entre ellos. Sí, pero eran buenos clientes también, ¿viste? Claro. Eran buenos clientes. Don Paulú también él le vendía mucho, don Paulú él le vendió mucho ladrillos. Cuénteme, bueno, aparte que tenían ustedes el almacén acá, ¿eso la mercadería traían de otro lado de Posada o de dónde traían? No, venían los vendedores acá. Ah, te traían los vendedores. Sí, venían los vendedores acá y ya bajaban acá la mercadería. Ajá. Y en Virasoro había, me imagino, había otros negocios. ¿Iban por Virasoro, recorrían o cómo era? El que teníamos acá, el más conocido, don Lovera, acá cerquita. Sí, que está sobre la ruta también. Con Regino Lovera, sí, que ya también pobre no está. Ajá. Él tenía ramos generales y comprábamos también de ahí cosas. Bueno, hace poquito pudimos escuchar a una de las hijas y nos decía que, bueno, que tuvo que estudiar en Apóstoles. El papá le llevó, don Regino Lovera lo llevó a estudiar Apóstoles en esa época porque no había todavía escuelas acá en ese momento, ¿no? Pero ustedes sí, ya estaban acá. Me imagino que, aparte de, nosotros estamos recordando a don Antonio,
pero si no tuviera a la mamá de ustedes, no hubiera podido seguir con ese camino. Hábleme un poquito de su mamá, cómo era, lo acompañaba en el trabajo o solo se quedaba acá en el almacén. No, ella estaba en el ramo general, ella se encargaba de lo que era el ramo general, con mi hermana mayor, ella era la secretaria, y eran unidas, eran compañeras en la casa, y yo tenía que hacer todo lo que hacer en la casa. Ajá. Y atender el negocio, las vacas, ordenar las vacas, ellos eran, mamá era un amor. Era más campera, no tenía drama con los animales. No, sabían de caballo, Ya le todo, gustaba como, jinetear. como un gaucho. Bueno, criado en el campo, una persona criada Sí, en sí. el campo, viste, sabe todo. Da caballo, real ganado. ¿Ella dónde nació? ¿Acá en Virasoro? No, ¿Dónde nació? ella nació en, ¿cómo es? Cabipoí. Ah. Y por más que esté adentro, es lo mismo el ruido. Mami era un amor de persona, mami era una persona que si llegaba alguien y no tenía para comer, ella sí tenía que cocinar una comida a la minuta, ella decía siempre, mis hijos, nunca le metí un pan a nadie, un vaso de agua, cuando alguien llega, atiéndanle bien, sean respetuosos, dele un vaso de agua, dele que comer, nunca le niegue. No, te digo frita que sea un huevo para comer, viste, que a veces no te llegan, que no tenés a veces, y si fritaba que sea unos huevos y listo, un pedazo de pan y viste, seguía. Exactamente, No. y bueno, es importante destacar esa parte de la madre porque sin el apoyo de la esposa, a Antonio capaz que no le salían las cosas redonditas, ¿no? No, era muy trabajadora nuestra mamá, muy luchadora también. Sí. Muy carismática, muy buena compañera con él, le cuidaba bien como su compañero, ella era muy, muy buena ama de casa y muy buena madre también porque papá era una persona que era como militar, blanco, negro, como ha dicho, nosotros marchábamos como soldados con él y era al clarear el día y teníamos que estar trabajando. Él decía, hasta que no llegue la noche, no nos vamos a despegar de acá. Ahora te nos pusimos vagos. Ahora que trabajen los otros. Cuéntenme un poquito, ¿qué les deja este trabajo familiar, ¿sí? A la familia? Que muchos dicen, viste que ahora actualmente ser olero es como despreciativo, ¿viste? Sí. Actualmente, pero me imagino la importancia que no se dan cuenta la gente, la importancia que tiene tener este oficio y trabajar de esto, ¿no? ¿Qué le deja a la familia ser descendiente de este trabajo? Y es lindo de tener una inspiración de seguirnos, si se pudiera seguir, porque es algo que necesita, muchas veces me preguntan si sigue fabricando, si sigue haciendo, porque el ladrillo de eso no se encuentra más. Ah, mira. Sí, vienen a buscar la gente preguntas si los hijos no siguieron. Y es bueno de instruirse, ¿no? Pero si los hijos no quieren tocar o no quieren seguir, tampoco no se puede hacer nada. Así que cada uno tiene su vida, su familia, su trabajo, su rutina. Cada uno tiene una rutina distinta. Otras tareas diferentes. Optaron ellos por seguir una tarea distinta, así que bueno. Exactamente. Pero es un orgullo de lo que es, de lo que él fue, ¿no? Cada uno toma su rumbo ya después cuando forma familia, ¿no? Y bueno. Hablando un poquito de esas generaciones, hoy con las generaciones nuevas, ¿sí? ¿Qué mensaje le darían a esa gente joven que nos está mirando y nos está observando? Como decía vos, la descendencia de esta profesión, pero ¿qué mensaje le darías a esas nuevas generaciones? Y yo le diría de que si tiene los padres, que le enseña algo para bien, para seguir adelante, la educación, el respeto, los valores, el valor de la vida, el valor de respetar a los demás para ser respetados. Eso es algo muy, muy bueno, muy positivo, que ya prácticamente ahora estamos en un mundo distinto, estamos en una era distinta, estamos en una etapa distinta, estamos en un avance de tantas tecnologías y a veces la juventud va a la perdición a veces por tantas cosas, por mucha tele, por mucho celular y tantas diversas cosas, ¿no? Así que a la vida que nosotros tuvimos, un ejemplo es siempre escuchar a sus mayores. Que valoren a sus padres, ¿no? Que respeten a su padre porque
Como estamos ahora. Padres, a su Exactamente. familia. Escuchamos también de Mario Ramírez y la leche, los alimentos que ayudaban a los barrios. Tras el fallecimiento de él, los nietos hicieron Unión Solidaria, ¿no? Así es. Sí, Crearon Unión Solidaria también. sí, Sí, en sí, el cual es mi hijo, él hace unión solidaria en distintos barrios, distintos lugares, que juntan muchos niños, él hace a pulmón porque no tiene ayuda de nadie, él no tiene ayuda de No nadie, hay él colaboración. hace a pulmón. Colabora Y bueno, con... él se siente No, y Con todo los a chicos. pulmón de él, porque acá viste que la gente no colabora, una leche, un él aceite, se lo que siente sea, ¿no? él se siente con satisfacción y me dice, mamá, yo me siento contento y me siento fortalecido de ver la necesidad de un chico tomar una taza de chocolatada, de comer una torta frita, de comer algo. Entonces, cuando él cortan el pelo, hace un montón de cosas, todo gratuito. Claro, aparte. Así Sí. que, y distintos lugares, Córdoba, por un montón de lados está Unión Solidaria que están conectados con él, que hacen merendero para tantos chicos Exactamente. y tantas ayudas. Para ir cerrando, queremos recordarlo a Antonio, ¿sí? Como lo recuerda mucha gente, la vuelta de Pintos, donde estaba la olería. ¿Qué significa o qué significó Antonio para Virasoro? Y yo creo que una persona importante, una persona de valor, una persona que hizo por el pueblo para muchas cosas, muchas ayudas que dio. Creo que es un recuerdo muy lindo, es algo importante. Y sí, porque donó, como le comenté, ¿no? Donó para varios lugares, así como escuela, policía, varios lugares, así donó materiales para que se construyera. Él le gustaba ayudar, así se sentía bien, se sentía Ser orgulloso, solidario. y le gustaba aconsejar, ayudar a la gente, siempre estaba dispuesto para eso. Exactamente. Sí. Queremos agradecerle por abrir la puerta desde la casa de don Antonio. Queríamos recordarlo a él porque fue una de las personas, como dijeron ustedes, que vino de Brasil, pero Sí. se instaló en Virasoro y dio mucho por Virasoro, como repetían ustedes, el tema de donar lo que es ladrillo, materiales para las construcciones de escuelas, viviendas, y bueno, nada. Y así varias cosas, cuando venía persona a pedirle ayuda, un plato de comida, porque viste que siempre estaban Muy como ahora, colaborativo. como antes, siempre se colaboraba con la gente, viste, con familia, venían a pedir trabajo, porque tenía muchos empleados que venían a pedir así, le daba lugar para que vivan así familia. Así Sí. que él siempre le gustaba eso, mi mamá también la misma. También en colaborar. Sí, mamá también. Bueno, le agradecemos nuevamente. Sí. Queríamos destacar a Antonio Pintos y recordarlo un poquito a través de este pequeño homenaje. Así que muchas gracias. Igual usted, muchísimas gracias. Gracias por estar acá y por la paciencia, como dicen, La paciencia. que nos han tenido. Así que todo lo mejor para ustedes. Esperemos, para ir cerrando, que, porque hay uno de los nietos que viene como Antonio, tiene como 20 hijos. Sí, estás por ahí cerca, ¿no? Está por ahí cerca. Queremos conocer. Que se haga cargo de la olería también. Que empiece a trabajar un poco. Está todo instalado ahí, así que puede empezar cuando quiera, ¿no? Exactamente. Está la tierra, está todo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a usted, muchas gracias a usted. Muy bien. Bueno, arrancamos acá en la librería del Progreso. Preséntese para toda la gente usted. Buenas tardes, soy Jorge de la Reta y mi relación con don Antonio Pinto data de mucho tiempo para atrás, ya que lo conocí cuando, por relaciones comerciales, le compré ladrillo prensado. En ese momento él era el único que hacía ladrillo prensado en Gobernador Virasoro, un ladrillo que evidentemente él ya tenía las máquinas y la técnica como para haber hecho prueba suficiente para lograr un ladrillo de excelente calidad. Así fue como en un principio nos conocimos por una relación comercial, pero luego, como todos esos ladrillos yo los usé para construir la casa de mi familia en La Chacra, en San Justo,
al poco tiempo él se interesó para ver si no le podía vender algún pedazo de bañado, porque justamente es lo que él necesitaba para fabricar ladrillo. Fue a revisar el pedazo que le ofrecía y nos acertamos. Fue muy gracioso porque si bien es cierto el trato era comercial, pero no dejábamos de mantener una amistad a través de la cual, bueno, vimos el predio, marcamos más o menos qué cantidad de metros él necesitaba y así fue como trasladó toda su ladrillería de lo de Dalcolmo hasta la chacra en San Justo. Al cabo de unos años, habrán pasado 2 años, 3 años, empezó a tener dificultades para seguir la explotación y me pidió otro pedazo más. Entonces, bueno, acordamos otro pedazo más y como en aquel momento él no podía escriturar, no podía hacer el desglose, le contratamos a Chiquín Fernández, que era el que nos hacía las mensuras aproximadamente, tales así que se equivocó a favor de Don Pinto, por supuesto, y tomaron un predio más grande del que debían. Cuando nos dimos cuenta, él se dio cuenta, vino, se presentó y me comentó que estaba afligido, pero que quería arreglar. Y bueno, ya estaba en dominio del terreno, así que tuvimos que acordar y gracias a Dios todo salió bien. No, pero tengo los mejores recuerdos. Una persona que ya te digo, era pausado, calmo, tomaba las decisiones con mucha sabiduría y a mí me resultó un gran ejemplo en cuanto a la tranquilidad, la parsimonía que él demostraba. Es lo que les puedo aportar. ¿Qué significó para Virasoro don Antonio Pintos? Yo creo que en aquella época muchísimas viviendas, negocios se construyeron con los ladrillos prensados de don Antonio. Creo que en ese momento fue el único, porque antiguamente había habido una experiencia por parte de Beltrametti, pero que no había logrado mantenerse en cuanto al tiempo que se lo hiciera conocer, ¿no es cierto? Don Pinto no, Don Pinto tuvo toda una trayectoria y fue una persona que en mi caso, ya te digo, significó un ejemplo de trabajo con la familia, cómo trabajaba con los hijos y con el personal. Hay muchísimas anécdotas referidas a él, pero yo te relato esa que es la que me tocó más de cerca. ¿Nos quiere contar alguna otra anécdota que represente un poco lo que fue Antonio Pintos? No. Cortita. En algún momento yo me enteré, no sé si habrá sido leyenda, pero en un determinado momento uno de los hornos, estando uno de sus operarios trabajando, se derrumbó y él con toda la tranquilidad decía, no se apurando, como para sacarlo sin que se queme. Cuando todos estábamos pensando que se iba a quemar, salió indemne, gracias a Dios. Sí, exactamente. Lo que sería, contándolo un poco, él era una persona brasilera, pero que se enamoró de este pueblo, que se enamoró de Virasoro y que dio un aporte crediticio, ¿no? No, por supuesto. Él dejó una semilla sembrada que creo que todos sus hijos la tomaron. Tal es así que incluso conocí a su hija que lamentablemente ya no está con nosotros, que tuvo un accidente, pero gente muy buena, muy maravillosa, y es un legado que él ha dejado que, bueno, pienso que lo han de estar siguiendo sus hijos, si bien es cierto que ya creo que la olería no la tienen más, pero bueno, el terreno
todavía creo que está en manos de ellos, lo han loteado. La curva Pintos quedó para esa curva. Claro, ya quedó el nombre de la curva Pintos, sí. Bueno, le dejo que diga las últimas palabras de lo que sienta, la verdad, para toda la gente de Virasoro. Bueno, lo que puedo manifestar con respecto a Don Pinto es lo que les he dicho, es lo que yo percibí, lo que yo viví en carne propia, ¿no es cierto? Pero ya les digo, una magnífica persona, lamentablemente nos dejó cuando todavía tenía mucho para dar, y bueno, creo que el legado lo han tomado sus hijos y lo están llevando adelante, hijos y nietos. Muchísimas gracias por aceptarme la entrevista. No, por favor, un gusto. Gracias. Desde tierras brasileñas, con un sueño entre las manos, llegó un hombre trabajador que con barro y sacrificio levantó la historia de todo un litoral. Llegó cruzando fronteras con esperanza y valor. Virasoro abrió sus puertas a don Antonio Pinto, señor. Con sus manos hizo historia entre humo, fuego y calor. Y en la olería la suerte nació gigante su honor. Tus ladrillos fueron huellas que jamás se borrarán, levantando hogares humildes que de pie siempre estarán. Escuelas, iglesias y hospitales, tu trabajo vive ahí, porque cada obra del litoral lleva un pedazo de ti. Seu legado foi além dos tijolos, construiu historia no coração do povo. Do Brasil pra Virasoro, seu nome eterno ficou. Fuiste grande en los 50, gigante en los 60, único en los 70, 80 y 90. Y aunque el 2010 nos golpeó con tu partida, tu legado quedó vivo para toda la Argentina. Antonio Pinto querido, hoy te venimos a honrar, porque más allá del tiempo tu nombre no morirá. Virasoro hoy te canta, Corrientes te recordará, y en cada ladrillo firme tu historia continuará. Don Antonio Pinto, el brasileño que soñó en grande y construyó mucho más que ladrillos, construyó historia. Bueno, estamos acá con el doctor de la Cruz haciendo una pequeña entrevista de todas las personas que lo conocieron al señor Antonio Pintos. Un gusto, doctor, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo le va? Hermosa jornada, la verdad, ¿no? Exacto. Nos cayó un poquito el frío unos días antes de lo previsto, pero bueno, ya estamos también en la temporada de frío, así que y viene bien tener un poco de frío. Sí. Exactamente. Bueno, quería que nos comenten un poco cómo lo conocieron, qué fue Antonio Pintos para Virasoro. Mire, el señor Antonio Pintos hace muchísimos años, digamos, estamos hablando de los años 70, era un fabricante de ladrillos y, si mal no recuerdo, el primer fabricante de ladrillos prensados que tuvo Virasoro, que lógicamente tiene una cualidad distinta al ladrillo común, ¿no es cierto? Y una calidad también distinta al ladrillo común, porque se lo podía dejar sin el revoque en una de sus caras, porque tenía más prolijidad, ¿no es cierto?, en el armado, en el molde. Bueno, era muy demandada, ¿no es cierto?, muy demandado ese tipo de ladrillos. Él lo hacía, tenía su camión también en su vehículo y lo traía a domicilio. Eso es la parte de producción y de actividad, ¿no es cierto? En cuanto a conocerlo, si bien era mucho mayor que
que el que está hablando. Mi padre tenía trato con él. Mi padre fue una persona muy conocida, político también en el medio, así que tenía mucho contacto con las personas, con los habitantes de nuestra localidad, que era mucho más chica también, ¿no? Tengo entendido que él procedía un poco de una isla que pertenece a más bien cerca de Santo Tomé. Ahí estuvo un tiempo viviendo y tenía referencia de ese domicilio, ubicación que tuvo antes de venir a Virasoro y de radicarse en nuestra ciudad, porque mi suegro, casualidad, pertenecía a la prefectura naval argentina, y bueno, conocía digamos, los habitantes, recorrían con las lanchas de prefectura para hacer un poco de control poblacional, el destacamento que tenían, y uno de los habitantes de esa isla, seguramente cuando joven, no digo la familia de él, pero cuando joven estuvo radicado en esa isla, que no estoy recordando el nombre en este momento, digamos, pero está cerca de Santo Tomé, pertenece a la Argentina, ¿no es cierto?, y bajo control de prefectura de nuestra fuerza de seguridad. Así que de ahí él viene a Virasoro y se radica acá, y bueno, no conozco por qué se hizo fabricante de ladrillos. Primero lo tenía acá en la zona digamos, a las afueras de Virasoro, y después compró una propiedad en la ruta 68, que va de la 14 a Colonia José Rafael Gómez, o sea, a Garaví, yendo de Virasoro a Garaví a la mano derecha. Compró una chacra con tierra útil para hacer su día ahí. Continuó su fábrica de ladrillos, ¿no es cierto?, con mayor amplitud, y su propiedad, digamos, era una persona, en el aspecto personal, de buen hablar, muy correcto, muy amable, y lo correcto implica también de una sola palabra, como decimos, ¿no? O sea, prometía o ofrecía o mantenía el precio o cumplía, si tenía stock lo decía. El ladrillo es también un producto que tiene sus bemoles, ¿no? Porque lo tienen que armar el horno, quemar, y esperar después el enfriamiento, ¿no? O sea, tiene todo un proceso, lo cual no es digamos, un producto que usted va y lo consigue como podemos comprar un kilo de arroz en un supermercado, ¿no es cierto? El ladrillo tiene otras características, ¿no? Obviamente. Así que, bueno, tengo el mejor de los recuerdos de Don Pintos, como le decíamos, ¿no? Yo le llamaba por el apellido. Mi papá tenía un trato mucho mayor con el que él, ¿no? Fui cliente de él, digamos, le compré para algunas obras que hice, le compré ladrillos prensados, y también mi padre, que tenía a veces otro tipo de gestión para otras personas, amigas, conocidas, sé que tenía trato mucho más frecuente que yo, así que bueno, es todo lo que puedo decir de Don Pinto. Se nos fue en su momento una buena persona, digamos, que tuvimos en Virasoro de las tantas, ¿no?, que recuerdo. Muchísimas gracias, De la Cruz, por contarnos un poco de la historia de Antonio Pintos en la parte estructural. Como verán, en la avenida La Valle nomás pueden cruzarse con el lugar donde trabajan, De la Cruz, y verán los ladrillos justamente que él estaba mencionando, como también en la iglesia, en la escuela normal y en tantos lugares donde dejó la huella Don Pintos. Y el lugar de él, bueno, Circunvalación Norte, donde él arrancó y donde él vivía, que fue donado para que sea esa entrada hermosa a Gobernador Virasoro Corrientes. Desde ya, muchísimas gracias, doctor,
Y después, bueno, vendremos de nuevo para hacer una entrevista más personal a usted, que usted nos cuente su historia. Desde ya, muchísimas gracias, doctor. No hay de qué, un gusto de haberme elegido usted para dar la opinión respecto a don Pinto y bueno, me parece muy bien de que se lo recuerde a una persona que hizo bien su trabajo y bien sus cosas en nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, siguiendo un poquito esta entrevista de Antonio Pintos, queríamos también tener la palabra de su nieto, Cristian Pintos. Así que bueno, gracias Cristian por estar con nosotros hoy. Como decía tu mamá, se dedica a la panadería, se dedica a las masas y también rodeado de la tecnología, que bueno, como verán estamos en el estudio de él. Contame qué recordás un poquito de Antonio. Bueno, yo como nieto, primero, hola gente linda, gente de Guía Virasoro, de Relato de un Siglo. Gracias, ante todo, gracias por este hermoso homenaje a Antonio Pintos, a lo que fue mi abuelo. Yo estuve en el final, lamentablemente estuve en el final. ¿Cuántos años tenías? Cuando fallece mi abuelo yo tenía ya 14 años. 14. Ya estaba en la secundaria. Pude vivir el último tiempo de lo que fue la ladrillería. Pude llegar a conocer un poquito cómo se hacía, siendo muy chico, cómo se hacían los ladrillos. Pero así de muy chico me empecé a idealizar de todo lo que fue su historia, su grandeza y tanta gente en ese momento que hoy ya no está capaz de la edad de él, o edades mucho más chicas que él, que lo conocieron y que me hablaban lo grande que fue Antonio Pintos para ellos. Como decía tu mamá y tu tía, ¿no? Una persona reconocida, la cual colaboró, donó muchos materiales de lo que es la ladrillería, colaboró mucho con muchas personas en el estudio y los apoyó y los hizo crecer y los hizo y ver un poquito de la vida, ¿no? Y bueno, vos seguís un poco de los pasos de Antonio, siendo el nieto, armando lo que es Unión Solidaria, colaborando con los chicos en el merendero, todo a pulmón, como obviamente lo hacía Antonio, ¿no? Exactamente, hablando un poquitito en chiste, como hablamos siempre cuando estamos vendiendo la factura, los panes, mi abuela se dedicaba a armar ladrillos, que es casi como armar un pan, en una forma de decir, porque tenés que amasarlo, tenés que armarlo, y nos dedicamos a la parte cercana, que es armar facturas para los chicos, exactamente para Unión Solidaria, para Herida de la Suegra, Unión Solidaria y una hermosa hegemonía. Y bueno, y aparte creamos un poquitito, que esto ya es parte de mi historia, lo que es Pausa Oficial, Fútbol y Gambeta y todos estos hermosos programas que hacemos ya en redes sociales hoy en día. Recordame alguna anécdota que has tenido con Antonio que te puedas acordar. Bueno, cuando él ya era grande, ya se hace saber, nosotros éramos los nietos, esto era mucho más grande, el campo, el terreno era mucho más grande, cortábamos el pastizal, como se dice, cortábamos el pastizal para llevar para dar a comer las vacas, y ahí él iba ya a recorrer, ya estaban mis tíos haciendo, ya no se hacía la misma cantidad, estamos hablando que en la época 60, 70, 80 y 90 esta tablería marcaba casi entre 10 y 15 mil ladrillos por día, mandado para todo Corrientes, algunos lugares de Brasil, de Misiones, era mortal. Ya en el tiempo que yo estaba, ya no se hacía esa cantidad, se hacía pedidos muy cortos, ya mis tíos, mis primos hacían. Y me acuerdo una anécdota de estar lejos con mi primo, estábamos en el campo, estábamos agarrando el abono, como se dice, el abono de la vaca, y de lejos le veo a mi abuelo pararse, sacarse su hegemonía, así como Rocky Balboa, como Hulk, sacarse su camisa y mezclarse en el medio de ya los nietos y los hijos a enseñarle a hacer ladrillos con casi ya 90 años. Imagínense que estábamos a una distancia grandísima de lo que hoy en día sería como 3 o 4 cuadras, en una subida obviamente, porque si no, no se vería. Nosotros estábamos arriba viendo esa imagen, era ver un imperio, era ver algo grandísimo, pese a la edad, verse grande,
trabajando como si fuera un joven de 20 años y enseñándole a ellos la sabiduría. Y bueno, ahí también en esos mismos días enseñarnos a nosotros un poco, ya lo último de cómo se amasaba un ladrillo, cómo se colocaba, cómo se metía en el horno. Que hoy en día yo veo ladrilleros que agarran de a 3, de a 4 ladrillos, y mi abuelo con su larga edad, estamos hablando de que yo era muy chico y él era ya muy grande, era de a 15, de a 20 ladrillos. Y estamos hablando de que él no tenía la motricidad completa en la mano, él tenía la motricidad a medias, como si decía 50%, y igual así agarraba ladrillos de a 15 y te pasaba. Y estaba la familia estaba en eso que toda la familia tenía esa parte. Mi mamá justamente, en donde tiene esa fortaleza física de los ladrillos, de verlo. Y bueno, también como recuerdo, ha quedado un lugar emblema de Pintos, 2 lugares emblema. Uno es la curva Pintos, para hablarlo así muy básico, para toda la gente de Virasoro, es donde quedaba la última olería de mi abuelo, pues ya en la historia ya se contó un poco todos los cambios que hubo. Y el otro es donde estaba el negocio, que él armó la casa con ladrillos, con sus ladrillos, con sus manos, con las manos de sus hijos, armó esta casa gigantesca, que se ve desde la ruta porque está en la entrada del pueblo justamente, y dejó unos pinos parados como para mostrar la bandera de lo que fue Antonio Pintos en vida, con toda su familia, mi abuela Mari Ramírez y toda la historia. Bueno, queríamos hablar un poquito con vos, Cristian, para recordarlo, para tenerlo en la memoria a don Antonio, así que gracias por tenerlo vivo siempre, cada día, recordarlo en cada paso que das en la vida. Obviamente te va a servir como ejemplo, y esos ejemplos vos los estás dando, así que felicitaciones y bueno, gracias nuevamente por brindar este pequeño homenaje a él. Una cosita, si la cámara me puede seguir. Seguimos. Para que se den cuenta, este es el estudio. Sí. Y ahí está él. Ahí está él, qué grande. La representación de todos los Pintos, y una representación para Gobernador Virasoro en estos 100 años, donde marcó su prudencia por más de 40 años acá en Virasoro y el 70% de la casa en su momento. Bueno. Muchísimas gracias a toda la gente de Virasoro y muchísimas gracias a Antonio Pintos, a mi abuelo, por lo que nos enseñó. Por esa emoción que nos enseñó, pese a cómo se fue, esa velocidad que se fue. Creo que podía dar más, como dijo don de la Reta, pero en nuestro corazón la fortaleza de Virasoro para nosotros fue Antonio Pintos en todo lo que nos enseñó. Muchísimas gracias, gente linda, les dejo un abrazo grande, gracias Palermo, gracias Relato de un Siglo, gracias Guía Virasoro por este hermoso homenaje, y siempre presente para nosotros en la familia por lo menos, y espero para Virasoro también, Antonio Pintos, don Antonio para los chicos que quedan de su juventud. Muy bien. Gracias. Cable a tierra, conectamos tu mundo, energizamos tu vida. Electricidad, internet, seguridad y servicios. Avenida Lavalle 712, 3756-482744. 3756-482744. Cable a tierra, conectamos tu mundo, energizamos tu vida. Librería Irupé, tenemos todo para este mundial. Cotillón y las mejores ofertas para vos. Te esperamos, no te lo pierdas. Vení, esquina Félix Azara y Avenida Lavalle. Comercial Irupé, la esquina del centro, sí, maxi kiosco y librería. Todos los repuestos y los mejores precios en artículos de librería. ¿Dónde lo encontrás? En Comercial Irupé, librería y maxi kiosco. Sí, desde mochilas, repuestos de hojas, lápices, carpetas, fotocopias y mucho más.
Comercial Irupé, la esquina del centro, sí, Avenida Lavalle y Félix Sara. Vas a encontrar todo en librería y maxi kiosco. Todo lo que buscas lo tenés en Comercial Irupé. Librería, en Cotillón tenemos de todo para tu cumpleaños. Repuestos, lo que busques. Fotocopias y anillados también hacemos. Vení, date una vuelta por Comercial Irupé. Vas a encontrar todos los repuestos que necesitas en librería. Carpetas, gran variedad. Repuesto de hojas y pintura también. Cartulinas, afiches y mucho más. Fotocopia. Casa Lascano, Avenida Lavalle, esquina Sargento Cabral. Todo en mercería, un solo lugar para vos. Encontrás de todo en Casa Lascano. Te esperamos. El verano es un reino, su pasión genuina, con la manguera en mano y su sonrisa divina, sacando hojas muertas, la limpieza avanza con acuarios, piscinas, tu verano es una danza, cada chapoteo, cada rayo del sol, con Julio a tu lado, nada es un torbellino, mantenimiento de piscinas, brillo sin fin, con Julio de acuarios, la vida es un festín, bajo el sol resplandeciente, todos a disfrutar, en aguas cristalinas, fuerza creadora, carnaval de alegría bajo el cielo estrellado, chispa y tereré, cada encuentro soñado, Virasoro querido, orgullo correntino, tierra colorada. Cable a tierra, conectamos tu mundo, energizamos tu vida. Electricidad, servicios, internet y seguridad. Avenida Lavalle 712 3756 2827 44. Avenida Lavalle 712, Cable a tierra 3756 4827 44. Te esperamos. Las Marías perfuman la mañana al despertar. La hierba y el té nos enseñan a crecer y luchar. Los aceraderos forjan progreso sin cesar. Y cada familia ayuda al pueblo a caminar. Y aunque pasen los años, siempre se escuchará el grito de un pueblo que nunca dejará de luchar. Virasoro querido, orgullo correntino, tierra colorada que... Hace 100 años la historia escribió un nombre que el tiempo jamás borró. Gobernador Virasoro, tierra de honor, de manos trabajadoras y fuerza creadora. Carnaval de alegría bajo el cielo estrellado, chispa y tereré en cada encuentro soñado. Virasoro querido, orgullo correntino, tierra colorada que marca el destino. Con chamamé, zapucay, mate compartido, 100 años de historia y un futuro florecido. Las Marías perfuman la mañana al despertar. La hierba y el té nos enseñan a crecer y luchar. Los aceraderos forjan progreso sin cesar. Y
cada familia ayuda al pueblo a caminar. Y aunque pasen los años, siempre se escuchará el grito de un pueblo que nunca dejará de luchar. Virasoro querido, orgullo colenquino, tierra colorada, testigo del crecer. Y la querida estancia vio su pueblo florecer. La vuelta del ombú nos llama a recordar el ayer, y la avenida Lavalle nos invita a renacer. Tareferos madrugando, coraje y dignidad. Los aserraderos cantan, trabajando sin parar. Y en las canchas de fútbol late fuerte la pasión, porque Virasoro vive en cada abrazo y canción. Zapucay que se hace fiesta, que resuene el llámame, matete y carnaval. Dio crecer y avanzar. Hoy te canto con el alma, mi querido Virasoro, 100 años de historia grande que son orgullo de todo. Que se escuche la acordeona, que retumbe el zapucay, porque este suelo correntino tiene mucho para dar. En los montes y yerbales vive intacta la tradición. En la mesa compartida, en el mate y la canción. Y su gente buena y noble, de palabra y de verdad, es la riqueza más grande que el tiempo no borrará. Hoy te canto con el alma, mi querido Virasoro, 100 años de historia grande que son orgullo de todo. Que se escuche la acordeona, que retumbe el zapucay, porque este suelo correntino tiene mucho para dar. Que estos 100 años encuentre a tu pueblo en unidad, levantando bien en alto su cultura y su identidad. ¡Feliz 100 años, Virasoro! Dio crecer y avanzar. Hoy te canto con el alma, mi querido Virasoro, 100 años de historia grande que son orgullo de todo. Que se escuche la acordeona, que retumbe el zapucay, porque este suelo correntino tiene mucho para dar. En los montes y yerbales vive intacta la tradición. En la mesa compartida, en el mate y la canción. Y su gente buena y noble, de palabra y de verdad, es la riqueza más grande que el tiempo no borrará.
Hoy te canto con el alma, mi querido Virasoro, 100 años de historia grande que son orgullo de todo. Que se escuche la acordeona, que retumbe el zapucay, porque este suelo correntino tiene mucho para dar. Que estos 100 años encuentre a tu pueblo en unidad, levantando bien en alto su cultura y su identidad. ¡Feliz 100 años, Virasoro! Dio crecer y avanzar. Hoy te canto con el alma, mi querido Virasoro, 100 años de historia grande que son orgullo de todo. Que se escuche la acordeona, que retumbe el zapucay, porque este suelo correntino tiene mucho para dar. En los montes y yerbales vive intacta la tradición. En la mesa compartida, en el mate y la canción. Y su gente buena y noble, de palabra y de verdad, es la riqueza más grande que el tiempo no borrará. Hoy te canto con el alma, mi querido Virasoro, 100 años de historia grande que son orgullo de todo. Que se escuche la acordeona, que retumbe el zapucay, porque este suelo correntino tiene mucho para dar. Que estos 100 años encuentre a tu pueblo en unidad, levantando bien en alto su cultura y su identidad. ¡Feliz 100 años, Virasoro! Dio crecer y avanzar. Hoy te canto con el alma, mi querido Virasoro, 100 años de historia grande que son orgullo de todo. Que se escuche la acordeona, que retumbe el zapucay, porque este suelo correntino tiene mucho para dar. En los montes y yerbales vive intacta la tradición. En la mesa compartida, en el mate y la canción. Y su gente buena y noble, de palabra y de verdad, es la riqueza más grande que el tiempo no borrará. Hoy te canto con el alma, mi querido Virasoro, 100 años de historia grande que son orgullo de todo. Que se escuche la acordeona, que retumbe el zapucay, porque este suelo correntino tiene mucho para dar. Que estos 100 años en